El burlador de Sevilla y convidado de piedra es una de las obras más emblemáticas del siglo de oro español y la primera gran representación del mito de Don Juan. Escrita por Tirso de Molina, la obra presenta a Don Juan Tenorio, un noble cínico y libertino que seduce y engaña sin temor a las consecuencias, desafiando tanto las normas sociales como las divinas. A través de enredos, engaños y un tono moralizador, la historia muestra cómo el protagonista va acumulando afrentas hasta encontrar su destino en un desenlace trágico y sobrenatural. La figura del convidado de piedra, el espectro del comendador al que Don Juan ha asesinado, se convierte en el símbolo de la justicia divina, castigando al protagonista por sus pecados. Esta obra, cargada de ironía, crítica y simbolismo, no solo marcó el nacimiento del mito de Don Juan, sino que también dejó una huella profunda en la literatura y el teatro universal. Capítulo 1. El engaño en Nápoles. La noche descendía sobre Nápoles como un velo de terciopelo negro, cubriendo con su sombra los palacios, las calles empedradas y las esquinas donde los murmullos de la ciudad se mezclaban con los secretos de los amantes furtivos. La luna, alta y plena, proyectaba una luz fría sobre las aguas del mar, reflejando en su espejo de plata el destino de un hombre marcado por el pecado y la osadía. Don Juan Tenorio avanzaba por los pasillos del Alcázar con la seguridad de quien no teme a los hombres ni a Dios. Su capa oscura rozaba las losas de mármol mientras su mirada, llena de astucia, repasaba cada rincón, cada sombra, cada posibilidad de escape. Detrás de una gran puerta de madera labrada, una dama esperaba. No era cualquier dama. Se trataba de Isabela, duquesa de Nápoles, una mujer de sangre noble, de belleza serena y de un futuro ya trazado por el honor de su familia. Su destino estaba ligado al duque Octavio, con quien debía desposarse en pocos días. Sin embargo, en esa noche en la que la razón se ahogaba en la penumbra, Isabela no recibiría a su prometido, sino al más infame de los seductores. Don Juan se deslizó en la alcoba como un susurro de viento. La tenue luz de los candelabros iluminaba los brocados dorados de los cortinajes y el fulgor de las joyas que adornaban el cuello de la duquesa. Ella, al verlo, no mostró miedo ni duda. Creía estar frente a su amado Octavio, aquel al que su corazón debía entregarse y al que, en ese momento, creía entregar su ser. «Amado mío», susurró, con los ojos brillantes de emoción. «No deberíais estar aquí, pero mi corazón no os rechaza». Don Juan, maestro en el arte de la mentira, sonrió con ternura fingida y tomó sus manos entre las suyas. «Mi señora, el deseo ha sido más fuerte que la prudencia. No podía esperar a la aurora para contemplar vuestra hermosura». Isabela sintió su piel estremecerse con aquellas palabras. El eco de su voz parecía un bálsamo en su alma, un hechizo sutil que envolvía sus sentidos y la hacía olvidar el mundo exterior. No sospechaba que el hombre que la miraba con aparente devoción no era Octavio, sino un impostor disfrazado con la máscara del deseo. Las horas se consumieron entre susurros, caricias y falsas promesas. El engaño fue completo. La duquesa, entregada, no vio la sombra de la traición hasta que fue demasiado tarde. Pero el destino no permitiría que aquella afrenta quedara oculta entre las sábanas del engaño. De repente, un estruendo rompió la quietud de la noche. Golpes firmes en la puerta, voces airadas que exigían paso. «Abrid en nombre del rey». El cuerpo de Isabela se tensó. Su corazón latió con fuerza. Se incorporó en el lecho, sus ojos aún nublados por la pasión, sin comprender del todo la urgencia de aquellos golpes. Miró a su amante, pero este ya no era el hombre tierno que había susurrado palabras dulces en su oído. En su lugar, ante ella, estaba el verdadero Don Juan, frío, calculador, con la mente ya puesta en su huida. «¿Qué ocurre?», preguntó con angustia. Pero Don Juan no respondió. En un solo movimiento, se puso en pie y cubrió su cuerpo con la capa. Su mente maquinaba con rapidez. Sabía que no podía ser capturado. Su juego consistía en eludir el castigo tanto como en burlar a las mujeres. «¿Quién sois?», insistió la duquesa, sintiendo que un abismo se abría bajo sus pies. Don Juan, sin inmutarse, inclinó levemente la cabeza y sonrió con aquella insolencia que tantas veces había sido su arma y su maldición. «Soy quien os ha amado esta noche», respondió con voz serena, antes de girarse hacia la ventana. Isabela sintió que la realidad la golpeaba como una ola furiosa. La verdad se desplegaba ante ella con brutal claridad. El hombre que se deslizaba hacia la noche no era Octavio. «Era un impostor, un traitor, un burlador». Un grito escapó de sus labios. «¡Guardias!». «Detenedlo».
Es un infame. Los golpes en la puerta se hicieron más fuertes, y la madera finalmente cedió. Los soldados irrumpieron en la habitación con las espadas desenvainadas, pero don Juan ya se deslizaba por el balcón. Como un espectro, se dejó caer en los jardines y, con la rapidez de un lobo en la penumbra, desapareció entre los senderos del palacio. Los guardias corrieron a la ventana, pero solo vieron el rastro de su capa perdiéndose en la distancia. En la alcoba, Isabela sollozaba, con la piel ardiendo de vergüenza, con el alma destrozada por el engaño. Esa misma noche, la noticia del ultraje recorrió Nápoles como un incendio. El duque Octavio, al verse acusado de haber deshonrado a su prometida, fue tomado preso, mientras don Juan, con la impunidad de los que creen burlar al destino, embarcaba hacia España. No sabía que el mar que lo acogía sería también el que lo conduciría a su final. Porque nadie escapa por siempre a la justicia divina, y el burlador, aquel que había jugado con los sentimientos y el honor de tantos, ya había despertado la cólera de los cielos. Nápoles despertó con un escándalo en sus calles, con murmullos de condena y con el nombre de don Juan Tenorio esparciéndose como una maldición. La primera pieza del destino había sido movida. Y aunque el burlador aún no lo sabía, el castigo ya había comenzado su marcha. Capítulo 2. El regreso a España y la sombra de la impunidad. El barco avanzaba entre las aguas agitadas del Mediterráneo, deslizándose con la elegancia de un espectro sobre el lomo de un océano que rugía con furia contenida. Las velas hinchadas por el viento llevaban consigo un nombre maldito, un eco de afrenta y burla que resonaba en las cortes y en los callejones oscuros de Nápoles: don Juan Tenorio. A bordo, entre marineros de rostros curtidos y viajeros de almas inquietas, se encontraba el hombre que había tejido su destino con hilos de engaño y seducción. Don Juan se apoyaba en la barandilla de la nave, contemplando el horizonte con una mezcla de satisfacción y desdén. Su última fechoría había sacudido la nobleza napolitana, y aunque los rumores viajaban con la rapidez del viento, él se consideraba invulnerable. Siempre lo había sido. Desde su adolescencia, cuando su lengua afilada y su atractivo insolente comenzaron a abrirle puertas que otros hombres solo podían soñar, había aprendido que el mundo era su tablero de ajedrez y que los demás no eran más que piezas movidas a su antojo. Una carcajada baja y áspera escapó de sus labios al recordar la escena final en la alcoba de Isabela. La sorpresa en su rostro, la súplica temblorosa en su voz, el desgarro de su inocencia transformado en furia impotente. ¿Cuántas veces había presenciado lo mismo? Y, sin embargo, cada conquista le ofrecía un nuevo placer, el de haber sido más astuto, el de haber ganado una partida que solo él jugaba. Un paso firme resonó en la cubierta y lo sacó de sus pensamientos. Señor Tenorio, llegaremos a Sevilla al amanecer. Era el capitán de la nave, un hombre de mirada severa y porte autoritario. Su tono no contenía deferencia ni admiración, sino la cautela de quien sabe que está en presencia de un lobo disfrazado de noble. Don Juan asintió sin volverse del todo. España me recibe con los brazos abiertos. El capitán no respondió. Se limitó a inclinar la cabeza y se retiró con el paso pesado de un hombre que lleva demasiadas cargas sobre sus hombros. La travesía continuó bajo la luz de la luna, y don Juan se sumergió en pensamientos de nuevas conquistas, nuevos desafíos, nuevos corazones que quebrantar. Pero entre las sombras del mástil, un par de ojos lo observaban con detenimiento. Uno de los marineros, un hombre enjuto y de rostro demacrado, lo miraba como si intentara descifrar el rostro del mismísimo demonio. Sevilla, la cuna del pecado y el poder. La ciudad de Sevilla se alzaba esplendorosa bajo la luz dorada de la mañana, sus torres y campanarios resplandeciendo como joyas de un reino que jamás dormía. En sus calles, el bullicio de mercaderes, carruajes y vendedores ambulantes creaba una sinfonía de vida y deseo. Sevilla era una ciudad de placeres y excesos, de arte y religión, de santos y pecadores. Y en aquel teatro de contrastes, don Juan era su actor más osado. Pisar de nuevo su tierra natal era como hundir los pies en una arena familiar, caliente y moldeable a su voluntad. Caminaba por las calles con la desenvoltura de un hombre que no teme a nadie, con la arrogancia de quien sabe que su nombre es susurro en las bocas de las mujeres y maldición en los labios de los hombres. Sus primeros pasos lo llevaron a la casa de su padre, don Diego Tenorio, un anciano de porte regio, cuyo semblante severo era la única sombra de vergüenza que don Juan jamás había sentido. Pero no por culpa, sino por impaciencia. Su padre representaba lo que él nunca quiso ser: honor, rectitud, obediencia a un código que él mismo había desechado desde su juventud. Al llegar a la mansión,
Los sirvientes lo miraron con mezcla de alivio y temor. Su ausencia en tierras extranjeras no había hecho más que alimentar los rumores de sus infamias, y su regreso presagiaba nuevas tempestades. «Padre, aquí me tienes de nuevo». Don Diego, erguido como una estatua de mármol, lo observó con ojos gélidos. «Hubiera preferido que no volvieras». El joven sonrió con su habitual insolencia y tomó asiento sin esperar invitación. Qué poca hospitalidad para un hijo pródigo. El anciano respiró hondo, conteniendo el enojo que hervía en su interior. No eres un hijo pródigo, don Juan. Eres una vergüenza para nuestro linaje. La sonrisa del burlador se ensanchó. Ese discurso lo había escuchado tantas veces que se había convertido en una melodía monótona en sus oídos. Siempre tan dramático, padre. Pero dime, ¿qué hay de nuevo en Sevilla? ¿Alguna dama cuya virtud deba ser puesta a prueba? Don Diego golpeó la mesa con un puño firme. Basta. Rugió. No tienes límites, ni conciencia. Te persiguen los escándalos de Lisboa, de Milán, de Nápoles. Ahora mismo el rey exige explicaciones sobre el agravio que has causado a la duquesa Isabela. Don Juan se reclinó en su silla, fingiendo un interés ligero. Una mujer que confunde el amor con la tragedia. No es mi culpa si sus sentimientos la traicionan. El anciano lo miró con un dolor profundo, uno que no se manifestaba en lágrimas, sino en la amarga certeza de que su hijo estaba perdido. Dios te juzgará, don Juan. El joven Tenorio se puso de pie, con una risa burlona en los labios. Dios tiene asuntos más importantes. En cuanto a los hombres, solo temen lo que no pueden comprender. Sin más, salió de la estancia con paso ligero, como si las palabras de su padre fueran meras hojas al viento. Sevilla era suya de nuevo. Y el juego apenas comenzaba. La sombra de una nueva víctima. Pero mientras don Juan se sumergía en la embriaguez de su regreso, ajeno a cualquier advertencia, en otra parte de la ciudad, un destino más grande que él se tejía en las sombras. En el convento de Santa Clara, una joven rezaba en la penumbra de una celda austera. Su rostro reflejaba la inocencia y la devoción de quien aún no había sido tocada por la corrupción del mundo. Su nombre era doña Ana de Ulloa, hija de don Gonzalo de Ulloa, comendador de la Orden de Calatrava. Su vida estaba destinada a la pureza y al honor, y aún no sabía que su camino y el de don Juan estaban a punto de entrelazarse en una tragedia que desafiaría la misma justicia divina. El burlador de Sevilla caminaba entre sombras, sin darse cuenta de que una mano invisible comenzaba a mover las piezas de su castigo. Capítulo 3. Doña Ana y el eco de la fatalidad. En el claustro silencioso del convento de Santa Clara, la brisa nocturna se deslizaba entre las columnas de piedra, susurrando secretos que solo el viento conocía. En una de las celdas austeras, iluminada por la llama temblorosa de un candil, una joven inclinaba la cabeza sobre un misal, aunque su mente estaba lejos de los versos sagrados. Doña Ana de Ulloa había sido criada en la virtud y el recato, protegida por la severidad de su padre, don Gonzalo de Ulloa, comendador de Calatrava. Pero el destino, cruel e inmutable, se disponía a desgarrar la pureza de su mundo. Esa noche, su alma estaba inquieta. Algo en la brisa que se colaba por las ventanas del convento le erizaba la piel, como si los muros de su refugio no fueran suficientes para detener la sombra que acechaba más allá. Sus labios murmuraron una oración, pero en su interior sentía una extraña turbación, una premonición oscura que le apretaba el pecho con una ansiedad inexplicable. Levantó la mirada hacia la pequeña ventana enrejada de su celda. Sevilla dormía bajo un cielo de estrellas indiferentes, mientras en las calles su destino se escribía con la tinta del engaño. La promesa de un matrimonio y el peso del honor. En la residencia de los Ulloa, don Gonzalo, con su porte altivo y mirada severa, discutía con su hija sobre su inminente matrimonio con don Juan Tenorio. Una alianza que él consideraba ventajosa, pero que en el alma de doña Ana despertaba un recelo inexplicable. Es un hombre de noble linaje, Ana. No hay mejor partido en Sevilla. La joven, con las manos entrelazadas sobre el regazo, evitó la mirada de su padre. Pero padre, he oído rumores. Dicen que don Juan es un hombre sin escrúpulos, que su palabra es tan volátil como el viento, que sus promesas mueren en los labios antes de nacer en el corazón. Don Gonzalo frunció el ceño. Los rumores son el veneno de los débiles, hija. Don Juan es un caballero y, lo que es más importante, un hombre con poder y prestigio. Ana sintió un escalofrío recorrerle la espalda.
No era el matrimonio lo que temía, sino al hombre que la esperaba en el altar. Don Juan y la sombra de su nueva víctima. Mientras doña Ana luchaba con sus presentimientos, don Juan Tenorio recorría las calles de Sevilla con la ligereza de quien nunca ha conocido la culpa. El compromiso con doña Ana no significaba más que una formalidad, un juego más en su interminable lista de conquistas. La virtud impuesta es la más fácil de quebrantar, musitó, con una sonrisa ladina mientras contemplaba la silueta de la casa de los Ulloa a la distancia. El reto estaba planteado. No bastaba con poseer a una mujer en la penumbra de la traición. Esta vez, el desafío residía en deshonrar el nombre de una familia que se creía intocable. Aquella noche, mientras la ciudad se sumía en un sueño tranquilo, don Juan ya planeaba la seducción de doña Ana. Pero lo que no sabía era que este sería el primer paso hacia su propia perdición. Capítulo 4. La trampa de la seducción. La noche en Sevilla era un manto de sombras y murmullos, de faroles titilantes y callejones donde el destino se tejía con hilos de engaño y deseo. Don Juan Tenorio, con su astucia infame y sonrisa afilada, ya había decidido su próximo movimiento, la conquista de doña Ana de Ulloa. Desde la ventana de su aposento, la joven contemplaba el cielo tachonado de estrellas, ajena a la tormenta que se cernía sobre su honor. Había algo en su interior que le gritaba que el hombre al que debía desposar no traía consigo promesas de amor, sino la sentencia de una tragedia inminente. El engaño disfrazado de amor. Don Juan no era un hombre de espera. Las barreras de la virtud y la decencia jamás habían sido más que obstáculos fugaces en su camino. Así, amparado en la penumbra y con la lengua afilada como daga, tejió su plan. Una carta, escrita con la caligrafía cuidadosa de un escribano a sueldo, llegó a manos de doña Ana en la intimidad de su alcoba. Las palabras estaban empapadas de una dulzura calculada, de una poesía que solo un alma vil podía convertir en un arma. Doña Ana, estrella de mi cielo. Vos sois el alba que alumbra mi oscura senda. La brisa que devuelve la vida a este peregrino errante. Si mi amor os pesa, decidlo, y mi alleger para siempre. Mas si en vuestro pecho hay un suspiro para este indigno servidor. Hacedme saber que aún tengo esperanza. Ana leyó y releyó la misiva. Las dudas la atormentaban. ¿Era este el mismo don Juan del que hablaban las malas lenguas? ¿Podía acaso albergar sentimientos verdaderos un hombre cuya reputación se arrastraba por los pasillos de los conventos y los rincones de los burdeles? El corazón de la joven, inquieto y confundido, comenzó a inclinarse, no por el deseo, sino por la esperanza de que su destino no estuviera sellado en la desgracia. El encuentro prohibido. Don Juan sabía que el momento debía ser calculado con precisión. No bastaba con sembrar la semilla de la duda, debía regarla con palabras, con miradas furtivas, con el arte del disimulo y la persuasión. La noche siguiente, disfrazado con un manto oscuro, se deslizó entre las sombras hasta los jardines de la residencia de los Ulloa. El aire estaba cargado de fragancias nocturnas, pero también de un peligro invisible. Doña Ana, susurró, dejando que su voz se filtrara entre los barrotes de la ventana. La joven, sorprendida, corrió hacia la reja, con el corazón palpitante. ¿Quién está ahí? Soy yo, vuestra sombra en la noche, el que muere si no le otorgáis un suspiro de vuestra voz. Ana dudó. Las palabras eran dulces, pero algo en ellas tenía filo. No deberíais estar aquí, don Juan. Mi padre. Vuestro padre duerme en la ignorancia de su propio orgullo. ¿Acaso no os han permitido decidir por vos misma? Las manos de la joven se crisparon sobre los barrotes. Don Juan era un maestro en la manipulación y lo sabía. Si me amáis, probadlo con hechos, no con palabras, dijo Ana, con voz temblorosa. El seductor sonrió en la oscuridad. El juego había comenzado, y como siempre, él estaba seguro de su victoria. Pero lo que no sabía era que, esta vez, el destino escribía una historia distinta. La justicia, aunque tardía, ya había puesto sus ojos en él. Capítulo 5. La sombra del infortunio. La noche en Sevilla se extendía como un velo de incertidumbre. En los oscuros callejones, donde la luna apenas se atrevía a iluminar las sombras, don Juan Tenorio avanzaba con el sigilo de un lobo acechando su presa. Había dejado atrás los jardines de los Ulloa, pero no su propósito. La semilla del engaño estaba plantada, y ahora solo restaba esperar que germinara en el alma ingenua de doña Ana. Sin embargo, el destino, siempre impredecible, comenzaba a entrelazar los hilos de su caída.
El viento de la fatalidad soplaba ya sobre sus pasos. El presagio de Don Gonzalo. En la amplia sala de la residencia de los Ulloa, don Gonzalo de Ulloa meditaba en silencio. Su semblante era grave, y su intuición le advertía que una amenaza rondaba su casa. Don Juan Tenorio, murmuró con desdén. Su nombre es un eco de deshonra en las calles de Sevilla. La voz de su mayordomo interrumpió sus pensamientos. Mi señor, hay rumores. Se dice que don Juan ha sido visto rondando los jardines esta noche. Los ojos de don Gonzalo brillaron con un destello de ira contenida. Si ese hombre osa mancillar el honor de mi hija, juro que el peso de mi espada caerá sobre él sin piedad. La amenaza quedó suspendida en el aire como un juramento sagrado. Don Gonzalo no era un hombre de palabras vacías. Doña Ana y el eco del peligro. En su alcoba, doña Ana no lograba conciliar el sueño. Las palabras de don Juan seguían resonando en su mente como un eco traicionero. ¿Era amor lo que sentía aquel hombre, o solo la dulce melodía de un engaño bien urdido? Se levantó de su lecho y caminó hacia la ventana. Las estrellas titilaban en lo alto, como testigos silenciosos de su tormento. Si ha de ser mi esposo, ¿por qué este desasosiego en mi alma? Murmuró, abrazándose a sí misma. Su corazón quería creer en las promesas de don Juan, pero su instinto le gritaba que se alejara de él. El destino le daría pronto una respuesta, aunque sería cruel y definitiva. El desafío de la honra. Al día siguiente, la noticia de la cercanía de don Juan con doña Ana llegó a los oídos de don Gonzalo. Su ira no tardó en convertirse en acción. Ese infame sabrá que el honor de los Ulloa no se mancilla sin pagar un precio. Y así, montó en su caballo y partió en busca de don Juan, decidido a enfrentar al hombre que amenazaba la pureza de su hija. No sabía que, al hacerlo, sellaba el primer capítulo de una tragedia que el tiempo no olvidaría. Capítulo 6. El duelo de la fatalidad. La mañana en Sevilla se alzó con el peso de una tormenta aún no desatada. En las plazas y callejones, las gentes hablaban en susurros, pues un rumor oscuro recorría la ciudad. Don Gonzalo de Ulloa había salido al encuentro de don Juan Tenorio. Un desafío pendía en el aire, una confrontación inevitable donde el honor y la desdicha se entrelazarían para sellar un destino funesto. Don Gonzalo no era un hombre que titubease. Su linaje y su nombre eran escudos que ningún libertino podía mancillar sin sufrir las consecuencias. Así, montado en su imponente caballo y con el rostro endurecido por la determinación, cabalgó hasta el lugar donde se rumoraba que don Juan se hallaba, la posada del Laurel. El encuentro de la ira y la insolencia. Don Juan, por su parte, saboreaba una copa de vino en la penumbra de la posada. Su sonrisa seguía siendo la de siempre, desafiante, burlona, la de un hombre que jamás había conocido el miedo. Cuando la puerta se abrió con violencia y don Gonzalo irrumpió en la estancia, el murmullo cesó. Las miradas de los presentes se congelaron, y el aire se cargó con la tensión de lo inevitable. Don Juan Tenorio. Bramó don Gonzalo, avanzando con la fiereza de un león herido. Habéis ultrajado la honra de mi hija con vuestras falsas promesas y vuestras artimañas indignas. Os desafío. Defended vuestra vil conducta con la espada si aún os queda un gramo de dignidad. Don Juan, lejos de mostrar arrepentimiento, se puso en pie con la calma de quien ha visto muchas veces la muerte y nunca ha temido su filo. Deslizó la mano sobre el pomo de su espada y sonrió, como quien se divierte ante el destino. Mi señor de Ulloa, sois un hombre de gran respeto y noble cuna, mas os equivocáis si pensáis que vuestra hija ha sido víctima de un engaño. Silencio, Balaco. Gruñó don Gonzalo, desenvainando su espada. No más palabras, solo acero. Los presentes se apartaron con premura. Sevilla entera sabía que un duelo de honor no era un simple espectáculo, era un juicio donde el destino hablaba a través del filo de las armas. El duelo bajo la luna. Don Juan no era solo un seductor, era también un maestro en el arte de la esgrima. Su destreza era conocida en toda Sevilla, pero don Gonzalo no era un oponente cualquiera. Había servido al rey en incontables batallas, y su mano no temblaba ni ante el más hábil adversario. Las espadas chocaron con furia. El duelo no fue solo un enfrentamiento de habilidad, sino de principios irreconciliables, la burla contra la justicia, el desenfreno contra la rectitud. Don Gonzalo atacaba con precisión, sus golpes eran firmes, llenos de ira y determinación. Pero don Juan, ágil como una sombra,
Esquivaba cada embestida con la destreza de un demonio danzante. Defendeos como un hombre, no como un fantasma que huye. Ruggio Don Gonzalo. Os defiendo, mi señor, con el arte que la vida me ha otorgado. No es culpa mía si mis pasos son más veloces que vuestra ira. Pero el destino no favorece siempre a la burla. En un descuido fugaz, la espada de don Gonzalo rozó el brazo de don Juan, dejando un tajo escarlata en su piel. La multitud contuvo el aliento. Don Juan sonrió, mas esta vez había en su mirada un destello diferente. La insolencia se mezcló con una sombra de fatalidad. Habéis conseguido lo que pocos, mi señor. Me habéis herido. Pero yo no suelo dejar deudas sin saldar. Y entonces, con la velocidad de un rayo y la certeza de un verdugo, don Juan lanzó su estocada final. La espada se hundió en el pecho de don Gonzalo. El tiempo pareció detenerse. Un gemido ahogado escapó de los labios del anciano, y su espada cayó al suelo con un sonido hueco. Sus ojos, antes llenos de ira, se abrieron en asombro, como si no pudiese creer lo que acababa de ocurrir. «Maldito seas, don Juan», susurró, tambaleándose. Y entonces, como si la misma muerte le arrancara el aliento, don Gonzalo cayó de rodillas, y luego su cuerpo se desplomó sobre el frío suelo de la posada. El peso de la muerte. El silencio era sepulcral. Nadie se atrevía a moverse. Incluso don Juan, acostumbrado a desafiar al mundo sin temor, sintió que la noche se volvía más oscura. Se acercó al cuerpo de don Gonzalo y miró su propia mano ensangrentada. Había cometido muchos pecados en su vida, pero este era distinto. Bah. No era mi intención. Musitó, tratando de convencerse de que aquella muerte no era más que otra anécdota en su historia de excesos. Pero Sevilla no olvidaría. Y el castigo, aunque aún distante, ya había comenzado a escribirse en las páginas de su destino. Capítulo 7. La maldición del más allá. La sangre de don Gonzalo aún no se había enfriado sobre las viejas tablas de la posada cuando don Juan Tenorio salió a la noche sevillana. El aire estaba espeso, como si la misma ciudad contuviera el aliento ante el crimen recién cometido. Sin embargo, el burlador de Sevilla, no parecía inquieto. Ni el filo de la justicia ni la culpa parecían alcanzarlo. Con paso seguro, se alejó del lugar de la tragedia, envuelto en su capa negra, mientras en su mente bullía una sola idea: escapar antes de que la justicia del rey lo alcanzara. Pero lo que don Juan ignoraba era que no toda justicia pertenece a los hombres. El rumor de la muerte. Al día siguiente, Sevilla despertó con la noticia que corría como pólvora. Don Gonzalo de Ulloa ha sido asesinado. Muerto por la mano de don Juan Tenorio. El escándalo se propagó desde los muros del Alcázar hasta las callejuelas más oscuras. Las mujeres lloraban el destino del noble caballero, los hombres murmuraban con furia el nombre del burlador, y en los templos se elevaban súplicas al cielo pidiendo justicia. «Ese demonio ha cruzado toda frontera de la deshonra», dijo un clérigo con tono grave. «La mano de Dios caerá sobre él, tarde o temprano». Y mientras la ciudad se dividía entre el miedo y la indignación, una sombra más oscura que la de la noche comenzó a cernirse sobre don Juan. El encuentro con don Diego. No fue el pueblo el primero en buscar justicia, sino el propio padre de don Juan, don Diego Tenorio. Hombre de prestigio en la corte del rey, noble de linaje y reputación intachable, sintió el peso de la deshonra al escuchar lo que su hijo había hecho. «Este crimen no quedará sin castigo», declaró, su rostro severo como un mármol esculpido por la ira. Envió mensajeros a todas partes en busca de su hijo. Pero don Juan no era un hombre fácil de atrapar. Sabía moverse entre sombras, conocía bien las rutas de escape, y su osadía era tan grande como su ingenio. Cuando finalmente padre e hijo se encontraron en un viejo caserón, lejos de los ojos del pueblo, la conversación fue breve, pero tan afilada como un puñal. «¿No tienes vergüenza, hijo mío?», preguntó don Diego, su voz contenida entre la ira y la decepción. Don Juan, con su eterna sonrisa burlona, se encogió de hombros. «La vida es un juego, padre». Don Gonzalo quiso jugar y perdió. «No es un juego, don Juan. Has cruzado la última frontera». El honor de nuestro nombre está manchado con la peor de las deshonras: el asesinato. «Honor», repitió don Juan con sarcasmo. «¿Y de qué me sirve el honor si con él no puedo comprar ni una copa de vino?». Los ojos de don Diego ardieron con rabia. Tomó aire, como quien se prepara para un veredicto fatal,
y con voz firme pronunció su sentencia. Si no temes la justicia de los hombres, teme entonces la justicia de Dios. Porque Él no olvida, don Juan. Y su castigo es eterno. Don Juan lanzó una carcajada. Si Dios quiere castigarme, que me busque. Pero hasta ahora, parece que no tiene prisa. La estatua en la sombra. Los días pasaron, y don Juan, en su arrogancia, continuó con su vida de placeres y desafíos. El crimen de don Gonzalo parecía desvanecerse en su memoria como el eco de una vieja canción. Pero una noche, en una taberna, un viejo camarada le habló de un extraño suceso. Han levantado una estatua en el sepulcro de don Gonzalo, en la capilla del convento. ¿Una estatua?, preguntó don Juan, divertido. Ah, Sevilla no pierde el tiempo en honrar a los muertos. Dicen, continuó su amigo con voz inquieta, que la estatua parece tener vida. Que sus ojos de piedra vigilan, que su sombra se mueve al caer la noche. Por primera vez en mucho tiempo, don Juan sintió un escalofrío. Pero lo disipó con otra copa de vino y una risa estridente. Si don Gonzalo desea observarme aún después de muerto, que lo haga. Tal vez pueda enseñarle a su estatua cómo se goza la vida. Sin más, en un arrebato de soberbia, don Juan se levantó de la mesa y, entre risas, decidió que visitaría aquella estatua. No sabía que aquella noche marcaría el principio de su caída. Capítulo 8. El convite del más allá. La luna de Sevilla brillaba pálida y distante cuando don Juan Tenorio se encaminó hacia el convento donde yacía sepultado don Gonzalo de Ulloa. Su andar era seguro, como el de quien cree dominar la vida y la muerte, como el de quien, habiendo burlado tantas veces el honor y la justicia, no teme ya ninguna consecuencia. Al llegar a la capilla, un viento gélido recorrió la noche. Las campanas del convento tañeron solas, como si anunciaran la llegada de un alma condenada. Sin embargo, don Juan no prestó atención a los presagios. Su orgullo era tan grande que ni la propia muerte parecía capaz de doblegarlo. Veamos qué tan aterradora es esta estatua, murmuró, cruzando las puertas del templo. Un semblante de piedra y sombra. Allí estaba. Alta, solemne, inmóvil, con la mirada severa de quien aún en la muerte conserva su honor intacto. La estatua de don Gonzalo se alzaba sobre su tumba, esculpida en mármol con una perfección escalofriante. Su mano derecha, extendida en un gesto de advertencia, parecía señalar a don Juan con una acusación eterna. Por un instante, el burlador sintió un leve temblor en el pecho. Había algo en aquella efigie que parecía viva. Como si los ojos vacíos de piedra ocultaran un juicio que esperaba ser pronunciado. Pero el miedo, en don Juan, nunca duraba demasiado. Vaya, don Gonzalo, exclamó con una sonrisa burlona. Ni en la muerte pierdes la solemnidad. ¿Acaso esperabas que viniera a rendirte honores? El eco de su voz se extendió por la capilla. El silencio fue su única respuesta. Dicen que eres un buen anfitrión, continuó, en tono desafiante. ¿No me invitas a cenar? La carcajada de don Juan resonó en las bóvedas del templo. Su insolencia no tenía límites. Entonces, algo ocurrió. Un crujido se alzó en el aire. Un leve movimiento, casi imperceptible, recorrió la estatua. Los ojos de piedra, que antes parecían vacíos, adquirieron un brillo fantasmal. Y entonces, la voz surgió. Acepto tu convite, don Juan. El burlador sintió que el frío de la tumba lo abrazaba de repente. Su sonrisa se congeló, pero su orgullo lo sostuvo en pie. Se negó a creer lo imposible. ¿Así que el buen don Gonzalo habla desde el más allá?, dijo, recuperando su compostura. Pues bien, si aceptas mi invitación, cenemos juntos. Te aguardo en mi casa mañana por la noche. mañana cenaré contigo, don Juan. Las palabras retumbaron en el aire como un eco del inframundo. La estatua volvía a su inmovilidad, pero el destino ya había sellado su pacto. La risa que se apaga. De vuelta en la ciudad, don Juan relató lo sucedido entre risas. Sus amigos, aunque turbados por su historia, se dejaron contagiar por su descaro. Bah, Seguramente ha sido el viento en la capilla. O la culpa pesando sobre tu conciencia, don Juan. ¿Culpa?, respondió él con desdén. Ni la culpa ni los fantasmas me asustan. Mañana cenaré con mi ilustre invitado y veremos si su espíritu es tan buen comensal como guerrero. Pero cuando la noche cayó sobre Sevilla, don Juan, a solas en su aposento,
Sintió algo que nunca antes había sentido, un leve estremecimiento en el alma. Y por primera vez, su risa quedó suspendida en el aire, como si la muerte hubiera empezado a escucharla. Capítulo 9. La última cena. La noche llegó con un peso extraño en el aire. La luna, alta en el cielo, parecía un ojo espectral que observaba la ciudad en un silencio ominoso. En la casa de don Juan, la cena estaba lista. Un banquete digno de un noble, vino de Jerez, pan recién horneado, carne asada y dulces de almendra. Los criados iban y venían, inquietos. Había algo en el ambiente que les erizaba la piel. No se atrevían a preguntar, pero sabían bien para quién era el asiento vacío al otro extremo de la mesa. El invitado de don Juan no era un hombre común. El huésped imposible. Las velas temblaban con una brisa que no debía estar allí. La madera crujía como si la casa misma contuviera el aliento. Y entonces, cuando las campanas de la catedral marcaron la hora, se escucharon pasos. Fuertes, lentos, resonants. Un viento helado cruzó el salón cuando la puerta, sin que nadie la tocara, se abrió de par en par. Y allí estaba él. Don Gonzalo de Ulloa. Pero no el hombre que don Juan había asesinado. No el caballero honorable de Sevilla. Sino su sombra, su condena, su venganza hecha carne de ultratumba. Vestía su vieja armadura, oscura y corroída por el tiempo, y su rostro era el de la muerte misma. Ojos huecos como pozos sin fondo, labios pétreos, piel lívida como la de un cadáver que ha regresado para ajustar cuentas. Los criados huyeron despavoridos. El frío se volvió insoportable. El vino en las copas se tornó amargo. Y aún así, don Juan no se inmutó. Con una sonrisa desafiante, se levantó y extendió la mano. Bienvenido, don Gonzalo. ¿Acaso los muertos aún saben disfrutar de un buen banquete? La estatua viviente avanzó sin pronunciar palabra. El suelo tembló bajo su paso. Se sentó frente a don Juan y, con un gesto lento, tomó una copa. El líquido en su interior se volvió negro como la noche. He venido a cumplir mi palabra, don Juan. Como tú cumpliste la tuya al invitarme. El burlador lo observó fijamente. Su orgullo aún lo sostenía. Bebe entonces, y brindemos. Don Gonzalo llevó la copa a sus labios. No bebió, pero cuando la apartó, la copa estaba vacía. El ambiente se volvió insoportablemente pesado. El olía a ceniza, a tierra removida, a muerte. El pacto de la eternidad. El espectro dejó la copa sobre la mesa y extendió su mano. Ahora me toca a mí hacer una invitación. Don Juan arqueó una ceja, aún con su sonrisa insolente. ¿Y cuál sería esa invitación? Ven a cenar conmigo. El burlador sintió por primera vez un escalofrío. Algo en su interior, algo que nunca había sentido, le susurró que aquella no era una invitación común. ¿Dónde, don Gonzalo? Preguntó, fingiendo desinterés. El espectro lo miró con la fijeza de quien ha visto el final de todas las cosas. En el más allá. El aire se congeló. Las llamas de las velas se extinguieron. Un trueno rugió en la distancia. Por un instante, por un solo instante, don Juan sintió el peso de su destino cerrarse sobre él como un grillete. Pero su orgullo fue más fuerte. Se levantó de la mesa con una carcajada y extendió la mano. Si el más allá me espera, entonces iré sin miedo. Don Gonzalo lo tomó de la muñeca. El contacto fue gélido como la misma muerte. Y entonces, todo se oscureció. Capítulo 10. El descenso al abismo. Cuando don Juan sintió la mano de don Gonzalo aferrarlo, un frío desconocido lo recorrió hasta los huesos. Fue un instante, un latido ahogado en el tiempo, pero bastó para que todo a su alrededor se desvaneciera. La luz de las velas se extinguió, los muros de su lujosa casa se tornaron sombras líquidas y Sevilla entera pareció desmoronarse en un susurro de viento y ceniza. El suelo se abrió bajo sus pies. No hubo gritos, no hubo resistencia posible. Don Juan cayó. Cayó sin fondo, sin tiempo, sin rumbo. El aire se arremolinaba a su alrededor como un torbellino de ecos y voces perdidas. Intentó gritar, pero su voz quedó atrapada en su garganta. El vacío lo envolvía. Y en ese descenso interminable, vio lo que nunca había querido ver. Los rostros de sus víctimas. Primero fueron ellas. Las mujeres que había seducido, engañado y abandonado sin piedad.
Doña Inés apareció ante él, pero no con su dulce mirada enamorada. Sus ojos eran pozos de dolor, de traición, de un amor que se había vuelto lamento eterno. Don Juan, ¿por qué? Su voz no era de reproche, sino de tristeza infinita. Una tristeza que caló en lo más hondo de su ser. Luego vinieron las otras. Las doncellas que prometió amar y que dejó sumidas en el deshonor. Mujeres de todas partes, rostros que había olvidado, lágrimas que jamás se permitió ver. Lo rodeaban, lo llamaban, lo acusaban sin necesidad de palabras. Don Juan sintió su corazón latir con furia. Quiso apartarse, quiso huir, pero no había dónde. Y entonces, aparecieron ellos. Los hombres. Los maridos burlados, los padres deshonrados, los hermanos que juraron vengar el ultraje. Don Luis Mejía, con la espada en alto. Don Gonzalo de Ulloa, ya no como estatua, sino como guerrero de carne y hueso, listo para ajusticiar al burlador. Y más. Los duelistas caídos, los inocentes que murieron por sus juegos y trampas, aquellos que fueron víctimas de su impiedad. Míralos, Don Juan. Tronó la voz de don Gonzalo. Míralos y dime si aún ríes. Pero don Juan ya no reía. El fuego del destino. De pronto, el vacío se convirtió en piedra. El suelo apareció de golpe bajo sus pies. Don Juan ya no queda. Estaba de pie en un pasillo largo y angosto, hecho de roca oscura y húmeda. Las paredes estaban iluminadas por antorchas de llamas rojas, pero su luz era opaca, como si ardieran sin esperanza. Frente a él, una enorme puerta de hierro se erguía como la entrada de un reino sin nombre. Era un portal colosal, con inscripciones que se retorcían como serpientes grabadas en el metal. El aire olía a ceniza. A muerte. A condena. Y entonces, la puerta comenzó a abrirse. Los goznes rechinaron con un estruendo que hizo estremecer todo el pasillo. Un resplandor rojo, incandescente, brotó de su interior. Don Juan quiso retroceder. Por primera vez, su cuerpo no obedecía a su voluntad. Y dentro de aquella puerta, vio lo que esperaba más allá. El castigo del burlador. Un paisaje de fuego y sombra se extendía ante sus ojos. Colinas de brasas, ríos de lava ardiente, figuras humanas retorciéndose en una agonía sin fin. El aire estaba cargado de gritos, de lamentos que se entrelazaban en una sinfonía de desesperación. Y en medio de todo, un trono de piedra negra. Allí, sentado con una calma terrible, estaba el juez de los condenados. Su rostro no tenía rasgos, pero su presencia lo llenaba todo. No había necesidad de palabras. Don Juan entendió al instante que estaba ante la sentencia final. Don Gonzalo lo empujó hacia adelante. Aquí termina tu camino, don Juan. El burlador respiró hondo. Su destino estaba sellado. Pero en sus ojos, aún había orgullo. Aún había el rastro del hombre que desafió a Dios y a los hombres. Si este es mi final, lo acepto. El juez alzó la mano. Las llamas lo envolvieron. El fuego consumió su carne, su voz, su risa. Y con él, murió para siempre el mito de Don Juan. Capítulo 11. El eco de un alma perdida. El fuego se alzó en lenguas voraces, abrazando a Don Juan en una danza macabra. Su carne ardió, pero no se consumió. Su voz quiso gritar, pero el sonido se ahogó en el eco de su propio destino. No era un fuego terrenal, no era una muerte simple. Era la condena eterna, el pago por una vida de burlas y desafíos. Pero mientras las llamas lo envolvían, mientras su silueta se desdibujaba entre el fulgor de la sentencia, su mente aún resistía. No podía ser este el final. La sombra de la memoria. Entre el crepitar del fuego, una imagen surgió ante él. Una visión imposible. Doña Inés. No como espectro vengativo. No como alma atormentada. Sino como la luz que alguna vez intentó salvarlo. Su silueta parecía intocable en medio del fuego, como si nada de ese infierno pudiera alcanzarla. Su vestido blanco flotaba en el aire como si aún perteneciera a otro mundo, su mirada era serena, y su voz, cuando habló, fue un susurro de eternidad. Él quiso moverse, pero el fuego lo sujetaba. Quiso hablar, pero el ardor le robaba el aliento. Tu alma aún clama por redención. Las palabras fueron como un bálsamo en el infierno. Un destello en la oscuridad. No, no hay redención para mí.
Su voz sonó áspera, quebrada, distinta a la arrogancia que había marcado su vida. El fuego no era lo que lo consumía, sino la certeza de lo que había perdido. Doña Inés extendió la mano. El amor lo redime to do, Don Juan. Y por primera vez en su vida, él sintió algo distinto al orgullo. Sintió arrepentimiento. El juicio final. El juez de los condenados observó la escena en silencio. Su presencia lo llenaba todo, inmutable, eterno. Don Gonzalo de Ulloa aún permanecía allí, su mirada firme, su mano descansando en la empuñadura de su espada. Había llevado a don Juan hasta su destino, pero algo en su expresión había cambiado. El fuego rugió una vez más. Las sombras se alzaron. Y entonces, la voz del juez resonó como un trueno. Don Juan Tenorio, tu juicio aún no está sellado. Las llamas se apartaron un instante. Un solo instante en el que el burlador vio, por primera vez, la posibilidad de algo más. No el cielo, no el perdón absoluto. Pero sí la oportunidad de pagar su deuda. Se te concede un último destino. No para vivir. No para volver. El juez extendió su mano, y ante don Juan apareció un sendero de sombras. Un puente de bruma sobre el abismo. Serás un alma errante, un eco en la noche, condenado a vagar hasta que el amor que destruiste sea restaurado. El burlador bajo la mirada. Ya no tenía nada que desafiar. Así sea. Y con un último destello, don Juan desapareció en la penumbra. Epílogo, la leyenda nunca muere. Sevilla nunca olvidó su nombre. El burlador de Sevilla, el hombre que despreció a Dios y a los hombres, se convirtió en un susurro eterno. Dicen que en ciertas noches, cuando la luna se alza sobre las calles empedradas, una sombra solitaria recorre la ciudad. Dicen que en los palacios, en los jardines y en los conventos, se siente su presencia, buscando algo que nunca podrá recuperar. Y dicen que, en el rincón más oscuro del infierno, el fuego aún espera su regreso. Capítulo 12. El espectro errante. La noche se cernía sobre Sevilla con su manto de sombras y secretos. En los callejones húmedos, en las plazas silenciosas, un viento frío recorría las calles como un lamento sin dueño. Algunos decían que era solo la brisa nocturna, otros, que era algo más. Un alma condenada. Un eco de lo que una vez fue un hombre. Y en la penumbra, don Juan caminaba. No tenía cuerpo, no tenía forma tangible, pero su presencia se deslizaba entre las piedras del casco viejo, entre los patios de mármol y las torres que guardaban el sueño de la ciudad. No podía hablar. No podía tocar. Solo observar. Solo vagar. Era el castigo que el juez le había impuesto. Caminar entre los vivos sin ser visto, sentir el peso de sus pecados sin poder redimirlos. Una sombra sin descanso. El peso de los recuerdos. Don Juan se detuvo frente a un balcón. El mismo balcón donde alguna vez prometió amor eterno solo para burlarse después. Vio a una joven suspirar al viento, esperando aún a alguien que jamás regresaría. Vio a un anciano inclinar la cabeza con tristeza, recordando a una hija deshonrada y perdida. Vio a las víctimas de su risa, de su arrogancia, de su deseo insaciable. Y por primera vez, sintió el verdadero peso de lo que había hecho. Ya no era un burlador. Ya no era un hombre. Era solo un testigo de su propia condena. La penitencia sin fin. Cada noche era igual. Cada noche recorría las mismas calles, veía los mismos rostros, escuchaba los mismos suspiros. Y cada noche, el fuego del infierno seguía llamándolo. Las sombras alargadas en los muros parecían formar garras que lo arrastraban de vuelta a la oscuridad. Los ecos del abismo susurraban su nombre. Pero él no podía volver. No todavía. No hasta que el amor que destruyó fuera restaurado. Y así, Sevilla se convirtió en su prisión y su purgatorio. El spectro errante. El alma condenada. El hombre que desafió a Dios, y perdió. Capítulo 13. El lamento de la sombra. La luna era su única testigo. Se alzaba sobre Sevilla, imponente y pálida, proyectando sombras largas sobre los muros centenarios. Su luz plateada teñía los tejados, las torres y los patios con un resplandor mortecino, iluminando a una figura que ya no pertenecía al mundo de los vivos. Don Juan caminaba, o quizá flotaba, sobre las calles empedradas, sin dejar rastro, sin provocar eco alguno. Su presencia era solo un susurro en el viento,
un escalofrío en la nuca de quienes aún soñaban con justicia o con venganza. No podía huir. La ciudad lo atrapaba en un bucle de memorias. Las mismas puertas, las mismas rejas, los mismos rostros grabados en su conciencia como cicatrices invisibles. Pero esa noche, algo cambió. El encuentro con la desconocida. Al doblar una esquina, entre los soportales de una plaza solitaria, la vio. Una mujer de negro, envuelta en un manto que la hacía parecer parte de la misma noche. Don Juan se detuvo. Su condena lo obligaba a vagar, a ver sin ser visto, a escuchar sin ser oído. Pero la mujer parecía mirarlo. Su rostro era joven, pero su expresión era antigua, como si el tiempo no la tocara. Sus ojos eran oscuros y profundos, dos abismos sin fondo que lo analizaban con una mezcla de tristeza y determinación. Y entonces, ella habló. «Has vagado suficiente, don Juan». Su voz era un eco de algo olvidado. No era una pregunta, ni una acusación. Era un veredicto. Él quiso responder, pero el peso de su culpa le cerró la garganta. El espectro del burlador, que tantas veces había seducido con palabras, se encontraba ahora sin voz. La mujer inclinó la cabeza levemente. «Aún no lo comprendes, ¿verdad?» Don Juan la observó con cautela. Algo en ella le resultaba familiar, pero su mente era un laberinto de recuerdos y pecados, y la respuesta se le escapaba como arena entre los dedos. «Tu condena no es solo deambular». La mujer dio un paso hacia él. «Es aprender. Es ver lo que nunca quisiste ver. Es sentir lo que nunca permitiste sentir». Don Juan sintió el aire volverse más denso, más pesado. «Tienes que mirar más allá de ti mismo. Solo así conocerás el verdadero peso de tu destino». Y con esas palabras, la mujer desapareció en la bruma. Las sombras del pasado. Las palabras de la desconocida ardían en su mente como brasas encendidas. Él, que siempre había vivido en la burla y en el deseo, debía ahora aprender lo que era la verdadera mirada, el verdadero sentimiento. De repente, la noche se rasgó como un velo. Las sombras se agitaron, y las imágenes de su pasado surgieron ante él. ¿Me amas, Don Juan?, preguntó la voz de una joven inocente, temblorosa de esperanza. Él vio su propia sonrisa, la inclinación de su cuerpo hacia ella, la mentira en sus labios, y el dolor en los ojos de la muchacha cuando la abandonó. «Maldito seas, Don Juan». «Que Dios te condene», rugió la voz de un padre ultrajado, espada en mano, antes de caer bajo el filo de su propio engaño. Vio la sangre manchar sus manos, y por primera vez en su condena, sintió el peso real de cada una de sus acciones. El fuego del infierno había quemado su piel, pero nunca su alma. Ahora, en la soledad de la noche, comprendió que el peor castigo era este: ver, sentir, saber. Y no poder cambiar nada. El amanecer de la esperanza. La primera luz del alba empezó a teñir el horizonte. Sevilla despertaba, ignorante de la sombra que la recorría. Los mercaderes abrían sus tiendas, las campanas llamaban al rezo, los niños corrían por las calles. Todo seguía como siempre. Excepto Don Juan. Él ya no era el mismo espectro errante de la noche anterior. Algo dentro de él se había quebrado. Y por primera vez, supo lo que era la verdadera desesperanza. Capítulo 14. La condena del alma errante. La noche había sido larga, pero el día prometía ser aún más cruel. Don Juan caminaba sin rumbo, atrapado en un laberinto de memorias que se repetían sin cesar. Sevilla se despertaba con el bullicio de los mercados y el murmullo de las oraciones matutinas, pero para él, el mundo era solo un eco de lo que una vez había sido. No podía tocar, no podía ser tocado. Era un testigo condenado a observar el tiempo avanzar sin él. A pesar de todo, las palabras de la mujer misteriosa seguían ardiendo en su mente. Tienes que mirar más allá de ti mismo. Solo así conocerás el verdadero peso de tu destino. Pero, ¿qué significaban realmente? El reflejo de su propia miseria. Las calles estrechas de Sevilla lo llevaron hasta un antiguo monasterio. Allí, entre los muros de piedra y las campanas que marcaban la hora de la oración, vio a alguien que reconoció al instante. Era él. O mejor dicho, un reflejo de lo que había sido. Vestido con ropas elegantes, con una sonrisa arrogante en los labios, el joven don Juan se inclinaba sobre una novicia que apenas levantaba la mirada. Dios nos observa, señor, no debo escucharlo más. Pero el verdadero don Juan,
Asterisco asterisco el que ahora era solo una sombra errante. Asterisco asterisco sabía lo que pasaría después. Sabía que aquella inocencia no sería respetada. Sabía que, con palabras dulces y promesas vacías, su otro yo lograría lo que quería. Y entonces la vio romperse. La joven dejó escapar un sollozo ahogado cuando su confianza se hizo añicos. El mismo hombre que le había prometido amor, le arrebató lo más sagrado. Don Juan, el espectro, quiso gritar. Quiso intervenir. Pero no podía. Su condena no era cambiar su historia, sino revivirla. Ver su propio reflejo era enfrentarse a la criatura que había sido, a la maldad que había cultivado con cada sonrisa y cada mentira. Los rostros de los caídos. Huyó de la escena como si pudiera escapar de sí mismo. Pero Sevilla no le permitiría olvidar. A cada paso, los rostros de sus víctimas aparecían en los muros, en los charcos de agua, en los ventanales de las iglesias. Vio a doña Inés, de rodillas en una celda monástica, llorando por el hombre que la condenó a una vida de sufrimiento. Vio a don Gonzalo, su verdugo, el hombre que lo había enviado al infierno con su justicia implacable. Vio a los hermanos, los padres, los amigos de aquellas mujeres a quienes engañó, a quienes burló con falsas promesas de amor. Sus pecados ya no eran solo palabras en el viento. Ahora tenían rostros. Ahora tenían lágrimas. Y lo miraban, exigiendo algo que nunca podría darles: redención. La promesa de lo inevitable. Los cielos comenzaron a oscurecerse. La noche caía nuevamente, y con ella, el llamado del infierno. Desde el fondo de la tierra, los susurros de las llamas lo llamaban. Aún no es tu hora, don Juan. La voz de la mujer misteriosa volvió a surgir de la penumbra. Él giró, buscándola, pero no la encontró. Solo escuchó sus palabras flotar en el aire. Ver no es suficiente. Debes sentirlo. Debes vivir lo que hiciste vivir. Y entonces, las sombras lo devoraron. Se sintió caer. Se sintió arrastrado hacia la oscuridad. Y, por primera vez desde su muerte, don Juan tuvo miedo. Capítulo 15. El abismo de los condenados. El eco de su caída resonaba en la eternidad. Don Juan descendía, sin saber cuánto tiempo llevaba cayendo ni cuánto más caería. La sensación de vacío lo envolvía, pero no era solo el abismo lo que lo devoraba, sino la certeza de que su condena apenas comenzaba. A su alrededor, las sombras danzaban como llamas negras, murmurando su nombre, arrastrando consigo los recuerdos de su vida. Cada susurro era un fragmento de su historia, un eco de los días en los que él reía y el mundo sufría. Don Juan Tenorio. Burlador de mujeres. Negador de Dios. Hombre sin remordimientos. Las voces se arremolinaban en su mente, y con cada palabra, el aire se volvía más denso, más ardiente, más insoportable. Pero él aún no gritaba. Aún no cedía. Aún se aferraba a su orgullo, como si pudiera desafiar incluso a la eternidad. Hasta que el suelo invisible se formó bajo sus pies. El tribunal de los sombras. Ya no caía. Don Juan estaba de pie en un lugar que no era cielo ni tierra, un espacio suspendido en la penumbra, donde no había paredes ni horizonte, solo el reflejo de su propia miseria. Y frente a él, el tribunal de sus víctimas. Decenas de rostros emergieron de la nada, iluminados por una luz espectral. Hombres y mujeres que alguna vez confiaron en él, que alguna vez le entregaron su fe, su amor, su honor. Doña Inés estaba allí. Su túnica blanca parecía resplandecer en la oscuridad, pero su mirada ya no era dulce, ya no tenía el fulgor del amor ciego. En su lugar, solo había la pena de quien ha visto su fe convertida en cenizas. Don Juan Tenorio, su voz era un eco fúnebre. El momento ha llegado. Aquel que había burlado a todos, ahora debía enfrentarlos. Las voces del pasado. El primero en hablar fue un hombre de rostro envejecido y mirada triste. ¿Me recuerdas, don Juan? Dijo con voz quebrada. Era mi hija a quien juraste amor eterno, y luego la abandonaste como si su llanto no tuviera peso. Otro paso al frente. Una joven con el rostro pálido y las manos temblorosas. Tú me prometiste felicidad, pero lo único que dejaste en mí fue vergüenza. Después, una madre. Tú no solo destruiste a mi hija, destruiste su vida, su honra, su futuro. Uno a uno, sus víctimas hablaron. Cada historia era un puñal en su espíritu, cada palabra era un juicio que lo despojaba de su última defensa,
su orgullo. Y, por primera vez, don Juan sintió el peso de su nombre. Siempre había sido el burlador, el conquistador, el hombre que caminaba por la vida sin temor ni culpa. Pero ahora, su legado no era de amor ni de grandeza, sino de dolor y desgracia. Y no podía escapar de ello. El regreso del comendador. De entre las sombras, una figura emergió con paso firme. Don Gonzalo de Ulloa. El comendador avanzó con la solemnidad de quien ha visto más allá de la muerte y ha regresado con la justicia como única bandera. Su voz era fría como el mármol de una tumba. Don Juan Tenorio, su tono no era de furia, sino de sentencia. Te reíste de Dios, de los hombres, de la justicia. Don Juan no respondió. ¿Te reirás ahora de ti mismo? Un silencio sepulcral se extendió entre las sombras. Por primera vez, don Juan sintió el verdadero peso de la eternidad. Y sintió miedo. El juicio final. El suelo invisible comenzó a temblar bajo sus pies. Las sombras se arremolinaron, abriendo un nuevo abismo, uno que ardía con llamas negras y gritos sin voz. No hay escapatoria, don Juan. La voz del commendator era inquebrantable. La burla ha terminado. Doña Inés dio un paso al frente. Yo recé por ti, don Juan. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Rogué por tu alma, por tu arrepentimiento, pero nunca llegó. Las sombras se alzaron como garras. Y ahora, es demasiado tarde. El vacío se extendió a su alrededor. El infierno lo llamaba. Pero esta vez, no había una mano extendida para salvarlo. No había redención. No había segundas oportunidades. Solo quedaba el castigo que él mismo se había labrado con cada mentira, con cada risa, con cada vida que destruyó. Don Juan miró a su alrededor. No había escapatoria. Y entonces, sin burla, sin desafío, sin una última palabra ingeniosa, simplemente se dejó caer. Las llamas lo devoraron. Y su nombre, el nombre de don Juan Tenorio, se convirtió en leyenda. Gracias por escuchar este audiolibro. Si te ha gustado la narración, suscríbete al canal, dale like y comparte para que más personas puedan disfrutar de estas historias. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando más contenido. Activa la campanita para no perderte los próximos audiolibros. Nos escuchamos pronto.